Tengo un hijo con mi propio padre. Toda la vida he sido su mujer y lo peor es que no sabía que lo que estaba haciendo era mal. Esta es la historia de nuestra próxima seguidora. Soy de un pueblillo de Perú donde tienen pocos habitantes. Toda la gente va a su bola, nadie se mete en la vida de nadie. Y mi padre me cuenta que cuando yo nací, mi madre falleció en el parto. Entonces yo me crié con mi papá y me dijo mi padre que yo tenía que ocupar el lugar de mi madre, que era lo que tocaba. Cuando la madre fallece, la hija mujer ocupa el lugar de la madre. No recuerdo desde cuándo empezó la relación con mi padre. Lo recuerdo de toda la vida, pero a los 13 años me quedé embarazada. Cuando me quedé embarazada, mi padre contentísimo dijo que ahora sí vamos a hacer una familia los tres. Y así empezó. Yo a veces veía a los niños que estaban jugando y mi padre me decía que no, que yo no podía jugar porque yo tenía que cuidar de la familia y que yo no podía hacer esas cosas. Y yo me crecí pensando que eso era verdad. Una vez la situación en el pueblo donde vivíamos se empezó a tornar muy difícil. Entonces mi padre empezó a buscar la posibilidad de irse a Estados Unidos. Le dieron un pasaje, pero él no quería irse solo. Entonces dijo que no, que hasta que no nos fuéramos los tres no nos íbamos a ir. Y así fue. Buscó hasta que logró conseguir los 3 pasajes y nos fuimos los 3. Llegamos a una ciudad en Estados Unidos. Nos dieron una pequeña habitación, era como una granja. Vivían muchas personas, pero a nosotros, como éramos familia, nos dieron una habitación. Entonces mi padre siempre se refería a mí como su hija y su nieta. No entendía por qué le decía a mi hija su nieta, porque él siempre delante mío se refería como su hija, pero delante de otras personas se refería como su nieta. Un día ahí había un chico que nada más verlo me llamó mucho la atención y se ve que nos atraímos mutuamente. Y le pidió permiso a mi padre para que me dejara salir, porque yo para ese entonces ya tenía 18 años. Y mi padre le dijo, no, quita tus ojos de ella porque ella no es mujer para ti. Entonces el muchacho le decía que se me podía dejar ir al cine, que se me podía dejar salir, y mi padre siempre le decía que no quería verme cerca de él. Y a mí también me decía, no se te ocurra estar cerca de ese muchacho. Un día se fue a trabajar mi padre, se lo llevaron fuera de la ciudad donde estábamos viviendo, y era más o menos unas 3 horas de camino. Y este chico regresó antes. Yo estaba preparando la comida y cuando se me acercó y me dijo que cómo estaba, que sí, cuántos años tenía, que sí le había dicho a mi padre para poder salir y que mi padre le había dicho que no. Entonces yo le dije que mi padre pues no me dejaba tener amigos y dice, bueno, si no te deja tener amigos, entonces ¿cómo tuviste esa niña? Yo le dije, pues con él. Y el muchacho, cuando yo le dije eso, se quedó horrorizado. Dice, ¿cómo que con él? Dice, pues sí. Dice, a ver, vamos a ver. ¿Tú me estás diciendo que el hijo que tú tienes es hijo de tu papá? La niña, porque era una niña. Le digo, sí. Y él me dice, pero eso es una aberración. ¿Cómo has podido hacer eso? Y yo con tanta naturalidad le dije que mi madre había fallecido en el parto y que a mí me tocaba ocupar el lugar de mi madre. Y que había ocupado el lugar de mi madre y que pues me correspondía pues ser la mujer de mi padre. Entonces fue él que me abrió los ojos y me dijo que mi padre me había tenido engañada toda la vida, que eso no se hacía, que era una aberración lo que había cometido conmigo. Así que en ese momento lo enfrenté cuando vino y le dije que él me dijo que lo que teníamos nosotros era la muestra de amor más puro que había en la tierra, que no le hiciera caso a nadie. Pero yo me di cuenta de que me había estado mintiendo. Yo no había tenido nunca a nadie a mi lado. Simplemente siempre había estado él. Entonces yo no sabía lo que era bueno y lo que era malo, más lo que me decía mi padre. Me fui con este muchacho. A día de hoy es mi marido. Han pasado 5 años desde que estoy con él. Él se ha hecho cargo de mi hija. Luego me enteré de que mi padre se desvivió. Estoy yendo yo a terapia psicológica porque no he podido entender cómo la persona que te tiene que cuidar es la que más daño te ha hecho. Quiero también entender, porque muchas veces echo de menos a mi padre, lo extraño, siento mucho que se haya desvivido,
Siento sentimientos muy encontrados y todavía llevo mucho tiempo asistiendo a terapia psicológica para poder entender todo el trauma que vine arrastrando desde mi nacimiento, pero a día de hoy estoy confundida. No odio a mi padre, siento que me engañó, siento que me abusó. Mi hija tiene síndrome de Down a todo esto, pero esta es mi historia y la cuento porque sé que este tipo de historias pasan en muchos pueblos. Padres que cogen a sus hijas y las cogen como sus mujeres y tienen hijos con ellas. Y en los pueblos no se ve nada raro, se ve como una naturalidad, porque nadie se mete en tu vida, nadie se mete en las decisiones que hace tu padre como contigo. Y yo, hasta que no llegué a los Estados Unidos y hablé con este chico, no me di cuenta en el horror en el que estaba viviendo. Esta es la historia de nuestra seguidora de hoy. Déjenme saber lo que piensan de esta terrible historia. Los leo en los comentarios.